Amén, bendiciones hermanos y hermanas. Estamos grabando este video ya de que tenemos por ahí un compromiso de asistir a unos estudios que estamos llevando a cabo ahí en la iglesia de Centro de Fe de Benecer. Hubo un cambio por ahí debido a que el lunes tuvimos reunión de pastores y el día lunes normalmente vamos al estudio de raíces bíblicas. Entonces hizo un cambio. Se nos dio la oportunidad de asistir a las reuniones de pastor el día lunes y el día miércoles pues vamos a la clase. Así es que espero que usted pueda mirar y sobre todo dejar que el Espíritu Santo le hable. Mire, vamos a analizar en el libro de Lucas capítulo 11. El tema es: Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Vamos a analizarlo. Es del verso 37, lo vamos a leer, está un poquito largo, hasta el verso 54. Dice así el verso 37, si gusta irlo leyendo ahí. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, y acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Palabra del Señor. Es una palabra bastante extensa que vamos a analizarlo de una manera que Dios nos hable, ¿verdad? Dice que Jesús, acuérdense que Jesús, antes de que tuviera esta conversación, él dijo un discurso acerca de cómo los demonios, ¿verdad?, habitan en las personas que no tienen temor de Dios o que tienen un descuido espiritual. Y habla el Señor Jesús de cómo hay demonios que llegan y luego salen porque son expulsados. Pero si la persona no mantiene una vida espiritual, si la persona no se consagra a Dios, no busca al Señor, el demonio a cierto tiempo va a regresar a buscar cómo está la condición de aquella casa. Y si esa casa está limpia y vacía, va y trae otros 7 demonios y luego se posesionan de esa persona, y la condición de la persona, dice la palabra, va a ser más fuerte, la condición va a ser más incontrolable, la posesión satánica será más grave. Entonces, de eso hablaba Jesús. Luego habló acerca de los que realmente son bienaventurados,
¿verdad? Son aquellos que oyen la palabra y lo guardan en su corazón. También después de eso habló de una generación mala que siempre está demandando señal, siempre está pidiendo, ¿verdad? Milagros, manifestaciones sobrenaturales. Pero él dice, no va a haber señales más que la señal de Jonás. Y cuando más adelante Jesús muere, va a estar al igual que Jonás, 3 días estuvo Jonás en el vientre de un pez y luego el pez lo vomitó. Así también Jesús va a estar 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucitaría, y eso sucedió. También Jesús habla de lo importante que es cuidar los ojos, porque dice que la lámpara, ¿verdad?, de nuestro cuerpo es el ojo, y a veces el ojo mira cosas que no debe de ver, cosas que le provocan pecado en su corazón. Y entonces él habla de que tenemos que cuidar nuestros ojos, porque si en el ojo hay tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas, pero si en los ojos hay luz, dice que todo nuestro cuerpo estará llena de luz. Y diciendo toda esta enseñanza, llega el momento en que un fariseo, al ver cómo Jesús enseñaba y ver cómo la gente estaba poniendo atención a lo que Jesús decía, dice que le rogó y le pidió a Jesús que fuera con él. Y cuando Jesús llegó, dice, y entró a la mesa, dice que cuando el fariseo vio que Jesús entró, pero Jesús entró directamente a la mesa, hermano, y no hizo algo que para el fariseo fue muy escandaloso. ¿Qué fue lo que no hizo Jesús? Que Jesús no se lavó la mano. Imagínense, en este tiempo de que pasamos la pandemia, y que Jesús hubiera entrado en un lugar, hermano, y no se hubiera echado gel antibacterial, ni hubiera llevado cubreboca, hubiera sido criticado, hubiera sido señalado. Bueno, esa era una cultura, un rito que tenían los judíos, y obviamente los fariseos trataban de ser sumamente estrictos en este ritual. Pero Jesús, hermano, Jesús era un ser humano. Acuérdense que Jesús era un ser humano, pero él no se cuidaba de superficialidades, sino él miraba lo elemental, lo primordial, lo esencial, lo básico, lo importante. Y dice que él se metió, y cuando este hombre dice que no se lavó las manos, dice que Jesús dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de rapacidad y de maldad. Qué tremendo. Jesús está viendo, está notando cómo este fariseo ya tiene una opinión, ya tiene un juicio sobre Jesús. Y entonces Jesús aprovecha, hermano, esta oportunidad para darles una buena lección, una buena reprimenda. Y entonces empieza Jesús, como se le caracteriza a nuestro Señor, a hablar de una manera tan especial, tan fuerte, pero tan estable lo que Él dice, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, nosotros vivimos y experimentamos, ¿verdad?, lo fuerte y la fortaleza de sus palabras. Dice Jesús: necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué está diciendo Jesús? Que son demasiado religiosos, que guardan la apariencia, que les gusta que toda persona, todo hombre, toda mujer lo reconozca como religiosos, pero dentro del corazón ellos simplemente vivían una religión, pero no estaban viviendo una relación, no había una comunión entre ellos y Dios. Acuérdense que comunión significa comunicación. No había una comunión, no había una comunicación, no había, hermano, esa complicidad entre Dios y el hombre para hacer las cosas correctas, para agradar al Señor, sino que ellos estaban más totalmente enfocados, estaban más interesados en cuestiones meramente superficiales, pero lo más importante se le olvidaba. Dice Jesús: hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros,
que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el fariseo era un tipo de hombre que era aplaudido por la manera, por la forma como se conducía de manera superficial, de manera no comprometida. Y entonces Dios, que conoce el corazón del hombre, Dios sabía y sabe cuando usted y yo solamente actuamos como fariseos, cuando solamente nos importa la forma y no el fondo, cuando solamente nos importa, hermano, que la gente vea en nosotros una persona que se sabe conducir, que sabe hablar muy bonito, que sabe vestirse bien, que sabe llevar una religión, pero Dios conoce, hermano, cuál es el nivel de relación que usted y yo tenemos con Dios. Si cuando nos vamos a la cama, realmente nosotros nos metemos en una oración, en un diálogo con el Espíritu Santo. Si cuando usted se levanta, hermano, y se va a la escuela, a la empresa, donde quiera que usted va, usted primero dialoga, platica con el Señor. Si usted tiene un tiempo de agarrar su Biblia, de leer la palabra, si usted cuando mira la necesidad del prójimo, cuando mira la necesidad de un familiar, de un amigo, de alguien que usted mira que está pasando una situación difícil, usted extiende su mano y lo hace sin esperar nada a cambio. Dios mira todo eso. Dios mira qué tanto obedecemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros padres, qué tan comprometidos estamos con la obra del Señor, si estamos interesados en que la obra vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, vayamos ganando territorios, ensachando nuestras estacas, o simplemente somos indiferentes a lo que sucede en la iglesia, a la necesidad por las almas. Entonces Jesús, viendo esta situación de los hombres, de los fariseos, entonces él dice esta serie de ay, ¿verdad? Y él dice, ustedes escribas y fariseos andan encima de los sepulcros sin saber que por dentro de los sepulcros hay huesos, hay putrefacción, hay podredumbre, y ustedes no lo saben. Así son la condición, así es la condición del hombre, de la mujer que solamente se preocupa por tener una relación. Y eso estaba diciendo Jesús cuando un hombre, intérprete de la ley, le dice, Señor, cuando dices esto, cuando hace referencias a esas palabras, también nos ofendes a nosotros, también nos atacas a nosotros. Nosotros somos buenos, nosotros somos humildes, sencillos. Nosotros no decimos nada cuando nos confrontan, pero sin embargo, Dios, que conoce el corazón del hombre y de la mujer, se refiere a ellos ya de manera directa. Si en algún momento este intérprete de la ley sintió el diálogo, sintió la reprimenda de manera indirecta, ahora que él quiere excusarse, le quiere decir al Señor que no los ofenda. El Señor Jesús no era un político, el Señor Jesús no era un hipócrita, no era un hombre que iba a adornar palabras para caerle bien a todo mundo, no, sino que mire lo que dice, respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y entonces él le responde, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Mire, Jesús ni estaba haciendo referencia a ellos, pero cuando aquel hombre le dice, también para ustedes tengo, porque ustedes a todo mundo le ponen trabas, a todo mundo le ponen cargas, a todo mundo le ponen obstáculos para que busquen al Señor, pero ustedes esas cargas, esos obstáculos, esas barreras, ni siquiera lo quieren mover con un dedo. Jesús le dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis su sepulcro. O sea que los intérpretes de la ley y los fariseos, hermano, tenían a los profetas como ahora, ¿verdad? A los héroes de nuestro país. Por ejemplo, de repente llega el día del natalicio de Benito Juárez
y hay políticos que van y hacen ofrendas florales, pero esos políticos, hermano, realmente no estaban comprometidos con los pensamientos de Juárez, porque Juárez, ¿verdad?, hablaba de justicia, hablaba de respeto a los derechos ajenos, hablaba de primero apoyar a la gente más necesitada, vivir en una situación de una condición mediana para no robarle al pueblo, ¿verdad? Hablando de los políticos. De eso hablaba Juárez, pero ahora los políticos actuales, hermano, no respetan esos pensamientos de ese político, de ese hombre que se le considera un héroe del país, pero cuando es el natalicio o el año de muerto de Juárez, van y ofrendan, ¿verdad? Para que digan a la gente, mira, se identifica con los pensamientos de Juárez, pero realmente ese político está más interesado en enriquecerse, en hacerse más poderoso y vivir, ¿verdad?, de la corrupción, que realmente llevar a cabo un pensamiento que de Juárez o de cualquier otro héroe, ¿verdad?, de nuestro país. Bueno, así dice Jesús, ustedes van y edifican o adornan los sepulcros de los profetas, cuando realmente ustedes no están de acuerdo con los profetas, cuando ustedes realmente no respetan, no obedecen, no siguen la palabra que Dios envió a través de los profetas, pues ustedes son culpables al igual que sus padres, porque sus padres mataron a los profetas, pero ustedes también colaboran con ellos, porque ahora ustedes adornan, ¿verdad?, arreglan los sepulcros. Y Jesús está dándole una tunda, está dándole una reprimenda, está exhortando, regañando, hermano, a estos fariseos y a estos intérpretes de la ley, pero también, hermano, nos habla a nosotros, para que no caigamos, hermano y hermana, en situaciones religiosas, en situaciones o conductas fariseicas, sino que realmente vivamos, hermano, el evangelio, vivamos el consejo de la palabra. Mire lo que Jesús dice: a ustedes se les va a demandar la sangre de los profetas. ¿Y desde qué época, hermano? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. O sea, está hablando que Dios va a demandar, hermano, cuando alguien predica la palabra y nosotros no obedecemos, no hacemos caso, vivimos una vida desordenada, queremos vivir todavía en la carne, queremos todavía seguir viviendo en doble agua, queremos vivir, hermano, de manera tibia, no nos profundizamos, no queremos, no nos comprometemos, no queremos estar realmente bajo la voluntad de Dios, queremos seguir viviendo a nuestra manera y a nuestro antojo. Dios dice: ¿saben qué? A ustedes se les va a demandar, a ustedes se les va a exigir que den cuentas del tesoro que es la palabra de Dios y que se nos da día con día, se nos predica en la radio, se nos predica en el internet, se nos predica en las redes sociales, se nos predica, hermano, en la calle. Todo eso, usted y yo, si no lo vivimos, si no lo absorbemos, si no lo ponemos en práctica, un día Dios nos va a demandar todo eso, porque esos son esfuerzos de Dios, de su iglesia, de su Espíritu Santo, para darnos alimento, para que nosotros nos alimentemos y vivamos la palabra. Y no nos diga el Señor, como le dijo a los fariseos y a los intérpretes de la ley: ay de vosotros, intérpretes, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Hermanos, si usted y yo no vivimos la palabra, si usted y yo nada más somos religiosos, solamente vivimos de manera superficial el evangelio, ¿sabe? Nosotros somos piedra de tropiezos, nosotros somos una tranca, somos una puerta. ¿Por qué? Porque no dejamos que la gente venga al reino de Dios, porque dicen: para ser como ellos, hipócritas, mentirosos, embusteros, pleitistas, calumniadores, homosexuales, adúlteros, fornicarios, gente mala. Hermano, pues ellos dicen: para ser como ellos, mejor me quedo en mi casa, mejor vivo la vida como la estoy viviendo. Mire, ni nosotros vamos a entrar al reino de Dios, y tampoco vamos a permitir que con nuestro testimonio la gente venga a los caminos del Señor. Por eso es bien interesante, hermano, lo que dice el Señor: ay de vosotros, porque habéis quitado la llave de la ciencia.
Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraron se los impedisteis. Yo creo que usted y yo, hermano, tenemos que vivir, tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos a ser hombres y mujeres que motiven, que estimulen a otros a buscar el Evangelio, a buscar al Señor, a entregar su vida a Jesucristo. Porque si no, hermano, si nosotros vamos a la iglesia, nos decimos ser cristianos, andamos muy vestiditos, con una corbata, con una Biblia en la mano, con zapatos muy bien lustrados, y todo lo que se aparenta, ¿verdad?, que es un cristiano, pero no tenemos conducta, no tenemos forma de vivir que manifiesten que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos personas rectas, que sí nos equivocamos, que somos pecadores, pero que sabemos correr, acudir al Señor cuando le fallamos, que sabemos reconocer nuestros errores, rectificamos, sabemos pedir perdón, sabemos, hermano, reconocer cuando estamos fallándole a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, y podemos modificar, rectificar, hermano, y corregir el rumbo. Entonces vamos a ser personas que Dios va a utilizar para llevar el Evangelio. Dice la palabra, ¿verdad? Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Jesús, hermano, lo estaban presionando, le decían preguntas, ¿verdad?, capciosas, preguntas que querían que él respondiera para que él se equivocara, pero no contaban, no sabían, no creían en que realmente estaban hablando con el mismo Dios hecho hombre, pero 100% Dios, y que Él sabe todas las cosas. Y dice que por más que ellos insistieron, nuestro Señor Jesucristo, hermano, no se equivocó. Al contrario, les habló con mayor certeza que nunca en sus vidas les habían hablado. Y Dios, hermano, los expuso, porque la palabra que Jesús habló a los fariseos y que nos habla el día de hoy, esas palabras nos van a juzgar a nosotros. Nos van a juzgar, hermanos, si no obedecemos. Nos van a juzgar si usted y yo no lo llevamos a cabo. Pero ¿sabe qué? Nos van a bendecir. Va a ser nuestra defensa si usted y yo lo llevamos a la práctica. No, hermano, para que nos festejen, para que nos aplaudan, sino por reconocimiento y por agradecimiento de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Ahora, lo menos que podemos hacer es obedecer su palabra. Sabemos que podemos fallar, sabemos que somos pecadores, pero también sabemos que tenemos un Dios perdonador, que cada vez que yo le fallo, yo puedo ir delante de Él, puedo pedirle perdón, y mi Dios, que es fiel y justo, me perdonará, pero de mí depende que yo ya no vuelva otra vez a cometer el pecado que me está asediando, sino que yo lo deposite en el Señor, que yo descanse de todo peso que me asedia y que lo deposite en el Señor para que mi alma pueda descansar en Él, que Él me dice y te dice a ti, todo aquel que esté cansado y trabajado, que venga a mí, que yo los haré descansar. Amén, hermano. Este es el mensaje. Yo quisiera en esta hora orar por usted, que Dios le mueva a no ser un fariseo, a no ser un intérprete de la ley, un conocedor solamente de la palabra, solamente de manera intelectual, sino una persona que con la palabra se ha vuelto un siervo de Dios y un servidor de los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo bendigo a mis hermanos. Declaro, Dios mío, que tu palabra es verdad. Declaro que tu palabra es bálsamo. Declaro que tu palabra es medicina. Declaro en esta hora que tu palabra es el alimento, es el agua que quita la sed. En esta hora yo te pido, si hay un hermano, una hermana, un amigo, una amiga que tenga hambre y que tenga sed, sea alimentado en esta hora por el poder de tu palabra, y toda carga, toda opresión, Señor, que haya sobre la vida de mis hermanos por alguna influencia satánica en esta hora, lo cancelamos, lo echamos fuera y declaramos que la libertad de tu Espíritu Santo llega a ese lugar. Señor, yo te pido que tú prosperes en todo a mis hermanos, así como prosperan sus almas, Señor, que también prosperen en todos sus proyectos. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que la iglesia allá dice amén
y amén. Hermanos, me despido. Nos vemos primeramente Dios el día viernes en el discipulado y el domingo primeramente el Señor. El lunes nos escuchamos, ¿verdad? A través de las redes sociales para la oración y nos vemos el día miércoles. Pero ahora sí, primeramente Dios, vamos a estar de manera en línea, en vivo, predicando la palabra del Señor. Amén, hermanos, yo me despido. Hasta pronto.